¿Cómo están? Muy buen sábado para todos. Bienvenidos, como siempre, a este punto de encuentro que es Identidad, el programa de todos los docentes privados de Córdoba y, por supuesto, de toda la familia también, que está en casa, que está haciendo sobremesa. Hoy con un tema muy interesante y que nos solicitaban en las redes para abordar, porque vamos a hablar de qué se trata cuando decimos estamos rodeados por alguien tóxico, vínculos tóxicos, y vamos a hablar también de la psicopatía. Y es por ello que estoy muy bien acompañada hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidas a las dos. Gracias. Bueno, nos acompañan Kai Gersevich, que es psicóloga, y también está con nosotros Silvina Viñolo, que también es psicóloga, para hablar un poquito de esto. Digo, no es lo mismo, ¿no? Hablar de vínculos tóxicos que hablar de un psicópata. Uh-huh. Para empezar a aclarar, digo, muchas veces usamos la palabra, esto es un hecho de un psicópata. Digo, pienso en los últimos actos de las violaciones grupales, en esos hechos terribles, ¿no? ¿Qué es la psicopatía? O sea, ¿cuándo una conducta es psicópata? Y les pregunto también si podemos convivir con alguien psicópata en la familia, porque por ahí buscamos siempre no afuera, y a veces tenemos vínculos muy cercanos que están siendo dañinos. Es una manera de ser que se caracteriza por tener necesidades especiales y formas atípicas de resolver y de concretar o satisfacer esas necesidades especiales. Las necesidades especiales son diferentes a las necesidades de los comunes. Sí. Nosotros somos los comunes y no podemos decir que todos son psicópatas, o cuando utilizamos el término psicopatía o el psicópata, la psicópata sean realmente psicópatas. No cualquiera es psicópata. ¿Qué tiene que tener, digo, para ser? Principalmente tiene que tener una ansia de poder muy grande, muy grande. Tiene que tener la sensación, la creencia y la convicción de que es superior a todos, y que el resto está siempre por debajo de él. El psicópata cosifica a las personas, no tiene el sentimiento de empatía, no puede ponerse en el lugar del otro, no sabe lo que siente el otro porque él no lo siente, solo lo actúa. Claro. Porque el psicópata miente y convence al otro de su mentira. Son actuadores impresionantes, que es mentir con el cuerpo, actuar. Claro. Entonces... ¿Son personas egoístas también? Ególatras, totalmente ególatras. Claro. Están por encima de todos, utilizan al otro para beneficio propio. El psicópata siempre trabaja para sí mismo. Claro. El otro no le interesa. Solo le interesa en la medida que lo capta para que resuelva o satisfaga sus necesidades especiales. Claro. Si bien el poder es la mayor ambición del psicópata, y ahí entramos en políticos, entramos en presidentes, jefes psicópatas. Jefe psicópata es terrible. Sí, el jefe psicópata es un libro que ha escrito el doctor Marietán, con quien yo me he formado. El jefe psicópata, los padres psicópatas. Los padres psicópatas, bueno, sí, pensaba ahí en ya eso, no hay modo de elegir estar o no con un psicópata. La que elige estar con un psicópata, o el que elige estar con una psicópata, hay psicópatas hombres y psicópatas mujeres, son el 3% de la población en Argentina. Un número importante. Claro. Estos que eligen estar con psicópatas son los llamados complementarios. Claro. Los hijos de psicópatas son las llamadas víctimas. El complementario elige el psicópata, no es el psicópata el que elige el complementario. El complementario o la complementaria es la que elige el psicópata. Claro. Porque el psicópata trabaja y vive en un nivel de adrenalina y de alto voltaje interno que hace sentir al otro que está por encima de todo. Claro. Y que lo hace sentir fascinado, deslumbrado, y que llega a niveles de sensaciones
superiores a las que habitualmente vive, la complementaria o el complementario. Claro. Es el que es el persuasivo, el seductor, el gran seductor. El manipulador, ¿no? El manipulador. Digo también para llevarlo no solo a la psicopatía, sino hablamos y está muy de moda hablar, ¿no? De vínculos tóxicos, de relaciones tóxicas, y pienso cae en todo lo que decía Silvina también, de cuando estamos ante una relación de poder como el jefe, o en un noviazgo, o en una amistad. Digo, pienso en esto. ¿Cómo nos damos cuenta que un vínculo nos está haciendo daño, que un vínculo es tóxico, digamos? ¿Cuáles son las primeras alarmas? Mira, una de las alarmas básicas tiene que ver con la confusión. Este tipo de vínculos generan un estado interno de confusión donde yo empiezo a pensar, soy yo, lo malinterpreté, será para tanto, es un error, porque mucho del ejercicio de este poder, y no sacando la estructura de la psicopatía, y sí es importante decir, es el término bien usado, ¿no? Es como cuando la gente dice, ay, hoy estoy re bipolar. No, uno no está re bipolar. Claro. Digo, bueno, también si es un psicópata, hay que saber cuándo lo usamos. Pero hay vínculos que son súper dañinos y tienen que ver con esta pérdida de los derechos, del ejercicio asertivo de mis derechos, ¿no? Y sobre todo personas que uno va viendo que se va afectando como aspectos identitarios. Empiezan a dudar de quién son, de su autoestima, de su capacidad de hacer las cosas, de si tienen derecho o no, de si se equivocaron, la culpa. Yo siempre hago como un ejemplo, como si fuera una teoría de conjunto cuando lo trabajo con los pacientes, y le digo, hay un conjunto que se va llevando puesto todos los espacios, y lo que empezó siendo un espacio compartido, de repente se va llevando tu espacio personal, ¿no? Sí. Porque uno va como replegando, y sobre todo, que esto también pasa con la psicopatía, que es más grave, estos estados de confusión, uno pierde un montón de energía tratando de entender al otro, de qué quiso decir, de qué le pasó, de por qué se enojó, que no es desde el lugar de la empatía o esta heteroreflexión que tenemos todos en los vínculos, sino un lugar donde yo empiezo a perderme a mí, a perder mi criterio, a perder qué me parece importante, a perder mis derechos. Y en este desdibujamiento, y sobre todo si hay algún tipo de asimetría de edad, de poder, más grave, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Mientras más simétrico, bueno, como que se protege más por estar a la altura y a la par. Pero mientras más asimétrico hay, un padre, una autoridad, un docente, un terapeuta, jefe, claro, un jefe, uh-huh, digamos, más posible de generar daños más duraderos y más profundos. Y el indicador es esto. Es un estado de confusión y como de desvitalización, de angustia, de duda, de me repregunto, de parálisis, porque muchas veces estos vínculos generan respuestas nuestras defensivas, uh-huh, de huida, parálisis o evitación, y no respuestas pensadas. Nosotros decimos, actuamos más desde el sistema de defensa límbicamente, que es de nuestra corteza prefrontal, que entiende, que razona, que tiene que ver con los recursos. Claro. Porque empezamos a sentir un riesgo, esto generalmente está relacionado con nuestra historia ambiental, de apego, los uh-huh, modelos de crianza, los modelos internos que tenemos. Bueno, quiero ir ahí, digo, porque últimamente escuchamos historias todos los días, digo, terribles, ¿no? De violaciones, de niños golpeados. No sé si les pasa, pero últimamente es todos los días ver una historia de niños golpeados por los padres, golpeados ya hospitalizados, ¿no? En estado grave, o violaciones de los vínculos familiares. Digo, ¿cómo se relacionan después estos niños? ¿Son posibles psicópatas, digo, estas personas que han vivido en situaciones de violencia extrema? Bueno, la violencia y el exponer al otro a una situación de cosa, te pego, te mato, te maltrato, te humillo, te denigro, es un acto psicopático. O sea, sin duda, uh-huh, nadie que pueda tener una mínima empatía con el otro puede no darse cuenta que está maltratando, haciéndole daño. Aparte, el psicópata disfruta con ese daño, aunque sean sus propios hijos. Tiene un... ¿Qué puede hacer un hijo? Digo, vos decías, Silvina, son víctimas, ¿no? Porque ya, ¿qué puede hacer un menor? Digo, ¿cómo se da cuenta? ¿En qué momento te das cuenta? Claro, es distinto de la complementaria, porque la complementaria se fascina primero con el psicópata, después la complementaria no se confunde, uh-huh, como en este caso. La complementaria está convencida de que es lo mejor que le ha pasado en la vida, conocer este hombre tan increíble, tan diferente, tan extravagante, que la hace sentir única, maravillosa y perfecta, hasta que empieza
cuando ya tiene el dominio sobre ella, cuando ya captó su mente, empieza a humillarla, maltratarla, denigrarla, y cada vez más la aleja de los círculos y de las personas, y empieza a darse cuenta, si quiere, puede pasar toda la vida viviendo con un psicópata. Generalmente son personas que llegan a tener enfermedades graves, mucho cáncer, muchas enfermedades respiratorias, porque el psicópata mantiene un clima de tensión. Nunca se sabe qué va a pasar. Claro. Cuando ya está captada la complementaria, cuando la complementaria ya elige estar ahí. Pero puede alejarse en la medida que a amigos le dicen, che, pero te has ido demasiado, no estás más con nosotros, o la familia puede decirle, mirá, te veo desmejorada, no te veo bien. Son personas que llegan a la consulta con mucha desmejora, con claro, un aspecto bastante deteriorado. En el caso de los hijos es mucho más complejo porque no tienen parámetros de comparación. Los hijos nacen en ese ambiente tenso, donde nunca se sabe qué va a pasar, donde no se sabe qué está bien o qué está mal. Y si el psicópata no puede ejercer su poder en el afuera, por ejemplo, un jefe psicópata donde sabe que está ejerciendo el poder, manejando, y lo ejerce dentro de la casa, por ejemplo, una madre psicópata que controla todo, que maneja todo, que maltrata, humilla, denigra, iniquidades de cosas. Es como que el niño recién empieza a advertir que hay algo diferente cuando se socializa, cuando va a la casa de otros niños y ve que allá hay un componente fundamental que en la casa del psicópata no existe, que es la ternura. Ustedes saben, no sé si saben que este año tenemos en la escuela, aquí, en Identidad, tenemos el aula, y siempre abordamos temas, y justo hoy está la profesora Carballo, que está analizando esto y está dando un taller hoy sobre esto, sobre los vínculos tóxicos. Así que si les parece, hacemos una pausa chiquitita y nos vamos a encontrar con la profe al aula. Perfecto. Tengo regalitos antes, no me olvido, tengo regalitos. Toman mate. Por supuesto. Bueno, tengo mates de los chicos de Luigi Cuero y por supuesto toda la pastelería, como siempre, Sintac de Gisela Mondino. ¿Hacemos pausita y nos vamos al aula? Sí. No se vayan, ya venimos.